Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Las Cartas sobre la Mesa, iniciativa de reflexión y extensión académica de la Universidad de Santiago de Chile y específicamente del Observatorio de Políticas Públicas y Territorio. Hoy tenemos como principal invitado a Vicente Burgos, abogado, doctor en desarrollo. A eso ya no le gustó, prefiere acortar el título, en Desarrollo y Planificación Urbana, quien actualmente se desempeña como jefe de la División de Desarrollo Urbano en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un encanto y un gusto estar acá para hablar de políticas de ciudad y gracias de nuevo a la universidad y a los involucrados por la invitación. Bueno, y aquí el conductor y alma mater de este programa es el señor Américo Ibarra Lara, director del Instituto de Ambiente Construido, Gino Ñeco. De Ambiente Construido de nuestra casa de estudios. Bueno, partamos por las cosas simples, pues, Vicente, para no complicarnos desde el inicio. Cuéntanos específicamente el rol, más que el rol. ¿Qué hace la DDU? ¿Qué es la DDU? A ver, la DDU hace varias cosas. De hecho, tiene un rol medio como esquizofrénico, podríamos decir. Así para hablar en sencillo. Hace tres cosas. Se preocupa de la inversión urbana del ministerio, o sea, parques, plazas, movilidad, espacios públicos. En segundo lugar, hace gestión urbana con algunos programas como el Quiero mi barrio, los planes urbanos nacionales, grandes intervenciones ya de zonas más que por proyecto. Y además establece la normativa, interpreta la normativa y da instrucciones de cómo aplicar la normativa urbanística, tanto de la ley como de su ordenanza, y la interpretación de los planes reguladores comunales e intercomunales. Esa es básicamente el rol de la División de Desarrollo Urbano en el, digamos así, ecosistema de la normativa urbana en Chile. Oye, y en estas macro tareas me imagino que también tienen una macro dotación, ¿o no? Siempre insuficiente, pero tenemos, claro, 3 departamentos bastante grandes en el fondo. En la DDU trabajan alrededor de 90, 100 personas dependiendo del momento, pero efectivamente hay una discusión urbana permanente muy, muy rica y que nos permite a nosotros tratar de desarrollar distintos elementos de la ciudad, así que sí, es bien desafiante. Ahora, reconozcamos que 90 personas, yo creo que muchos se imaginaban que teníamos dotaciones de miles. Y eso no es así. Es que estoy hablando a nivel central. Si agregamos los equipos urbanos de las regiones, claro, uno puede llegar a un equipo de 400, 500 personas en general, pero la verdad es que para hacer ciudad se requieren más personas, por cierto, también del área privada, pública. No es solamente la DDU la que hace ciudad, sino que el fondo trata de coordinar distintos esfuerzos. Oye, la preocupación de nuestra es hablar sobre políticas públicas, sobre áreas temáticas. Entonces, como ya te habíamos advertido antes del programa, tenemos 8 grandes temas que tú vas a sacar al azar. Las cartas están echadas, digamos, las cartas están tiradas sobre la mesa y te invitamos ya a conversar sobre alguna en particular, pero usted elige. Perfecto. La idea, en todo caso, Vicente, es tratar de responder todos los temas o de pasar por lo menos por todos los temas en esta hora de programa. Bueno, yo soy la modelo en esto, ¿no? Perfecto. Veamos qué te sale. Como te dice Gino, la idea es que tú tomes esa nota. Sí, es lo más difícil de todo. Presupuesto anual, lo siento mucho. Presupuesto gasto, y que tú tengas ahí un par de minutos para exponer, digamos, tu posición, lo que tú entiendes por cómo afecta el presupuesto del desarrollo urbano en la ciudad, qué sé yo. Bueno, el presupuesto, se puede hablar de distintas líneas. Voy a tratar de ser lo más simple posible de un tema que es de por sí árido. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un presupuesto anual para invertir en ciudad. Esa es probablemente la parte más importante de las obras urbanas. O sea, tiene un presupuesto que se prioriza a partir de necesidades regionales que identifican las Seremis de Vivienda y Urbanismo en parques, plazas, movilidad. Movilidad, esto incluyendo ciclovías, vialidades, parques, espacios públicos y algunos otros programas que son un poquito más experimentales y también algunas necesidades que no son tan visibles, pero por ejemplo la infraestructura sanitaria secundaria, o sea, la conexión a las cañerías primarias de agua de alcantarillado también es responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, tenemos una responsabilidad dentro del promedio, podríamos decir que en los últimos 10 años es alrededor de 500.000 millones de pesos que debemos gastar año a año en presupuestariamente en el subtítulo 31. En inversión. En inversión. Y eso implica, por cierto,
que no es que yo pueda llegar y gastar la plata, sino que tengo que obtener una rentabilidad satisfactoria del Mideso, tengo que hacer un diseño, y ese diseño tiene que aprobarse, y luego ese diseño tiene que licitarse, esa licitación tiene que llevarse a cabo, luego con esos resultados debo ir a obtener un RS de ejecución y luego licitar la ejecución. O sea, en pos de la transparencia de la inversión pública, hoy día como Estado tenemos algunas demoras para poder invertir, y la verdad es que estos últimos 4 años donde hemos tratado de apuntar es justamente en encontrar espacios de mejora para apurar la inversión. Porque ahí, y quiero detenerme en un tema, es muy complicado, es jodido, voy a usar esa palabra, cuando uno diseña un programa, hace participación y se demora 4, 5, 6, 7 años en invertir. Es una mala noticia, porque finalmente las personas que participaron, que se dieron el tiempo, que levantaron la mano, dijeron yo quiero que vaya por acá, o quiero que el espacio público tenga esta característica, y bueno, ¿y dónde llega la inversión? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? No, es que está en un trámite, está en la burocracia. Eso es complejo, porque finalmente pone en duda cuestiones bien básicas como la democracia finalmente, ¿no es cierto? O sea, si es que yo participé, si yo elegí gobernantes, bueno, ¿por qué no está la inversión? Y si esa inversión se demora en llegar, ciertamente pongo en duda a las personas que elegí. Entonces, no solamente demora como, oye, qué ineficiente, sino que también creo que pone en duda la forma en que administramos la ciudad. Ahora, en promedio, ¿cuánto demora? Imaginemos una plaza, una plaza tradicional como la entendemos en Chile, no sé, una manzana, mira, una intervención en una capital regional. Voy a darte en los plazos sin ninguna intervención, o sea, cómo debiese funcionar el sistema por sí solo. Generalmente no funciona así, pero uno debiese primero hacer si es que hablamos de un proyecto independiente, más allá de un programa que habría otras condiciones, un programa de espacios públicos, por ejemplo, si yo quisiera levantar una iniciativa, tendría que primero sacar una prefactibilidad de esa iniciativa. En el fondo, que yo tenga las condiciones respecto a qué inversión deba realizar el sector. Luego, una vez aprobado aquello, tengo que obtener un diseño. Ese diseño requiere una rentabilidad satisfactoria del diseño que propuso. O sea, yo quiero gastar esta cantidad de plata en el diseño, y esa cantidad de plata el Estado me dice, ok, usted puede gastar esa plata. Licito el diseño. El diseño se ejecuta, la consultoría de diseño se ejecuta. Un año. Entre el trámite que hago ya son 2 años más o menos de trámite. Luego tengo que obtener el financiamiento para la ejecución. Probablemente pase un año más. Luego tengo que cuando tengo esa solicitud, tengo que tramitar la rentabilidad satisfactoria ahora de la ejecución, a lo menos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y luego tengo que licitar y ejecutar. O sea, si funciona el sistema normal, debe demorarme entre 5 y 6 años entre que sale una idea de inversión a que la inversión se ejecute. Esto está hablando de una plaza. Que se inaugure. Ahora, claro, ejecute, estoy hablando en términos muy presupuestarios. Sí. Si es una plaza, obviamente si hablamos de inversiones de mayor envergadura, como un parque o una vialidad, tengo más demoras porque son proyectos aún más grandes, más complejos, que requieren más especialidades. Dicho eso, hemos tratado de mejorar algunos trámites. Y particularmente yo, o desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sostenemos de que hay 2 problemas voy en cuanto a los presupuestos. Uno, la demora, particularmente los diseños. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya entidades públicas que puedan realizar el diseño sin la obtención de esos ORS. Por ejemplo, equipos centralizados en los servicios o en las municipalidades, en los gobiernos regionales o el mismo Ministerio en el Central, que puedan elaborar estos diseños, que puedan obtener las especialidades. En mi impresión, le sale más barato al Estado contratar y mantener este oficio dentro de estas entidades, más que sacar consultorías permanentemente con trabajo que muchas veces se pierde, lamentablemente. Esa es o al menos combinarlo. Esa es una apuesta que hemos hecho como ministerio, creo que tiene algunos avances, no solamente de este gobierno, sino que los gobiernos anteriores. Y en segundo término, hay un problema territorial presupuestario. Aquí dame un minuto. Y esto es un problema que se arrastra hace varios años en el ministerio. Cuando yo ejecuto una vialidad, ponte tú, una ciclovía de un parque, las mejoras o las rentabilidades o la eficiencia del gasto se mide por el parque y por la ciclovía de manera independiente. Evidentemente, si es que yo sumo la ciclovía, mejor movilidad, y el parque, mejor calidad de vida, tu valor actual neto sube. Estoy mejorando el barrio. Entonces necesitamos una metodología que pueda ver que la rentabilidad social no se mida solamente por la ciclovía o solamente por el parque, sino que en conjunto. Y eso que ha costado harto trabajo. Yo trabajé, como ustedes saben, trabajé en el MIMBU hasta el año 2016 y me decían que esa metodología estaba lista, estaba cocinada y quería salir. Volvimos el 2022
2 y no estaba lista, no estaba la metodología todavía aprobada. Entonces, nosotros en este gobierno trabajamos una zona de interés público que justamente lo que pretenden es una metodología de inversión que pueda sumar todos los diseños en una rentabilidad. Y ya tenemos 6 pilotos que estamos trabajando y la idea es que antes que termine el gobierno, esa metodología quede aprobada y timbrada por el Ministerio de Desarrollo Social. Entendí que el atraso hasta o sea, desde la promesa hasta la inauguración de un determinado proyecto, en este caso la plaza, tú dijiste que atentaba un poco, debilitaba la democracia, porque había participación ciudadana, se habían generado ciertas expectativas y en un plazo largo pasaba poco. Mi pregunta es, ¿cómo te aseguras de que un proyecto que ha demorado 8 años, vamos a ponernos en el máximo tal vez, que efectivamente los vecinos querían una plaza, pero resulta que desde hace 2 años quieren un CEFAM? La pregunta es, ¿existe forma de adecuar aquello o no? O sea, la forma de adecuar es que el proyecto original no se haga y se haga otro. Pero eso es un drama también, porque finalmente se hizo una participación y la verdad es que las prioridades van cambiando y luego la porosidad que tiene el programa para poder hacerse cargo de sus efectos ciertamente es limitada. Entonces nosotros hemos tratado de abogar no solamente por un tema de democracia o eficiencia, sino que también ciertamente las consultorías, las propuestas, la participación va cambiando, las personas que participaron pueden que hayan cambiado. Entonces, la inversión que demora, muchas veces por esa misma demora, va quedando fuera de contexto y eso hace finalmente que queden territorios mal ocupados o desocupados, que la inversión se demore aún más. Entonces, el factor que tú estás mencionando es también un factor crítico a la hora de determinar la factibilidad de la inversión. Dicho de otra forma, si es que me demoro mucho en un proyecto, va a llegar el momento que no se va a hacer. Por eso es que muchos proyectos quedan en la fase de diseño, ¿no? Y ahí hay una inversión grande en la fase de diseño y no pasan al proceso de implementación, que es una de las grandes debilidades que tiene este tema. Ya, pero alegrémonos, dile a nuestro invitado que elija otra carta. Muy bien. Vamos. Muy bien. Tiene que jugar la baraja completa y le quedan hartas. Vamos Vicente. Saca tu rato del medio. Vivienda. Esa es ya una materia natural. ¿Cuántos minutos tenemos? No, vamos con las cosas sustantivas. Por ejemplo, ¿cuál es el aporte, por ejemplo, de la división para generar un determinado proyecto, cualquiera? Es bien trascendental, te diría yo. Y aquí yo creo que hay un aprendizaje del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de los últimos 30, 40 años. La política de vivienda no puede ir separada de la política de ciudad. Por más que tengan entidades presupuestarias distintas o que haya divisiones distintas, ciertamente la inversión en vivienda es también una inversión de ciudad. Es una inversión de ciudad cuando se compra el suelo, es una inversión de ciudad con respecto a cómo está conectada, y si es que no hay ciudad en torno a la vivienda, ciertamente esa inversión va a llegar. Dicho de otra forma, si es que yo invierto en lugares probablemente más baratos, luego al Estado probablemente le salgan más caros. Y eso es algo que nosotros, como ustedes saben, al principio de este gobierno partimos con un desafío por una ley que se manifestó, que se publicó, que es la Ley de Emergencia Habitacional. Entonces, nosotros ahí nos vimos una disyuntiva. Bueno, hicimos una agenda de ciudad aparte con el ministro y la secretaria de ese entonces decidimos, no, la verdad es que una apuesta de vivienda también es una apuesta de ciudad. ¿En qué? Primero, gestión de suelo. O sea, la unidad de suelos, si bien tiene una interconexión de distintas divisiones, está hoy día bajo la División de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Porque uno de los elementos centrales de la gestión de suelo es justamente la ubicación de este suelo. Y incluso en este gobierno hemos estado dispuestos a comprar terrenos históricamente un poco más caros de lo que valen el promedio de vivienda, asumiendo de que hay oportunidades urbanas o que finalmente en largo plazo hay cierto ahorro porque existe equipamiento de infraestructura urbana existente, o sea, la compra del terreno por parte de los Servius de San Miguel en Ciudad del Niño, de Ferronor en Coquimbo, de Caucaria, al lado de los parques de Caucaria en Copiapó. Y eso tiene que ver porque además hay una serie de servicios cercanos. Digamos, por cierto, ¿no? porque es una apuesta por la ciudad. Y claro, son terrenos más caros, pero nosotros creemos que es muy importante instalar vivienda en esos sectores. Y también hemos hecho gestión con otras entidades, por ejemplo, con Desarrollo País, compramos un terreno cerca del Parque de la Familia, en fin, distintas entidades. Ese es un punto bien central, el que de aporte de la División de Desarrollo Urbano a la vivienda. Y otro punto que es bien central también, dice relación con ciertos programas que tienen relación con vivienda. Desde lo micro, como el programa de pequeñas localidades o barrios, donde parte de
de las exigencias o de los requerimientos que le hemos hecho a las duplas que trabajan es detectar necesidades de vivienda para que se puedan entregar subsidios o se puedan ejecutar viviendas en torno a las intervenciones barriales o de pequeñas localidades que realizamos. Y la otra, bien importante, son los planes urbanos habitacionales, que son básicamente un sistema que pretende que en aquellos terrenos de los Servius, que tienen más de 5 hectáreas, no solo llegue vivienda, sino que también llegue ciudad. Y es un desafío bien importante. ¿Por qué? Porque se debe, conjunto con las viviendas, debe ejecutarse la urbanización propia de cada proyecto, pero también la macrourbanización, o sea, las grandes vialidades, las grandes áreas verdes, los grandes equipamientos que van en esa zona. Y en segundo lugar, los equipamientos de distintas inversiones. Y eso es un desafío porque finalmente hemos puesto condiciones, una guía de plan urbano nacional, una guía de diseño y de gestión, que lo que pretenden es que cuando se ejecuten estos proyectos cumplan con un estándar de ciudad. Eso ha sido, digámoslo así, una modificación de cultura dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y creo que en este gobierno hemos hecho una serie de pasos en torno a este punto, con estas guías, consolidando algunos planes urbanos habitacionales que ciertamente puede que demoren un poco más que un proyecto de vivienda por sí solo, pero que finalmente son una apuesta de ciudad, entendiendo que estas son verdaderas piezas de ciudad que se entregan a la ciudad por parte de la vivienda de interés público y que requieren mezclar distintos tipos de vivienda también, requieren hacer licitaciones de C19, C49, o sea, requiere una intervención de los equipos un poco mayor que simplemente un proyecto de subsidio. Pero eso, Vicente, atenta, en mi opinión, al argumento que tú dabas hace un rato, ¿no? Que atenta a la necesidad, a cubrir la necesidad de la gente y por lo tanto a la inestabilidad democrática en términos de que el proyecto demora más por la calidad de la intervención que se quiere hacer, demora más por la inversión que se quiere hacer, y eso hace que se genere probablemente en las personas, los que participan en ese entorno, una desconfianza respecto a los resultados. Como todo en la vida, hay que ir combinando, balanceando. Ahora, cuando hay proyectos de vivienda, lo cierto es que la gran lucha de los comités con la que hemos trabajado finalmente es tener un pedazo de suelo en la ciudad. Una vez que está eso, el proyecto puede que demore un poco más, pero sigue respirando. Y en buena hora también hemos logrado tener discusiones que se ha entendido que un proyecto más rápido puede que signifique un proyecto más desconectado de la ciudad. Lamentablemente hoy día, y esto lo hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social y con otros ministerios, hay muchas evaluaciones que nosotros, de proyectos que se requieren, como por ejemplo salud, que solo contabilizan las personas que existen en el lugar y no aquellas que van a llegar al lugar. Lo que es un contrasentido absoluto, en el fondo, porque obviamente yo tengo que programar la inversión también para lo que viene. Y por donde el Estado ya decidió comprar. Si el Estado ya compró ese suelo, bueno, ahora habrá que ver cómo logramos que la ciudad llegue y no tener que esperar 10 años y con todos los efectos que esto genere. Entonces, sí, estoy de acuerdo que a veces podemos demorar un poco más en este tipo de proyectos más grandes, pero al mismo tiempo creemos que la apuesta por ciudad también merece la pena muchas veces en ese costo, justamente porque entendemos que también son oportunidades de la ciudad. El resumen de tu intervención, para tenerlo claro, es la compra, independiente del proyecto, el minuto de la compra del terreno, es un hito significativo que da respiro, aunque un poco se demore el proyecto en su totalidad, ¿no? En algunos casos. Lo que pasa es que también hay gestiones de suelo que ha hecho el Ministerio que no tienen que ver con comités. Y de hecho esa es la gran gracia que tuvimos a partir de la modificación de la Ley de Integración Social y Territorial a las facultades del Ministerio. Que el Ministerio de Urbanismo ya no solamente tenía que comprar suelo a propósito de un comité de vivienda para un proyecto de C49, sino que también podía hacer lo que se denomina gestión de suelo. O sea, tiene la facultad de comprar suelo o de factibilizar suelo público para la generación de varios proyectos de largo plazo. O sea, es importante que el MIMBU esté a cargo de gestionar el suelo para dotar ciudad en los próximos 10, 15 años también. Siempre la lógica, Vicente, de la propiedad privada, ¿no? O están pensando en otro modelo, como por ejemplo fortalecer el sistema de arriendo, por ejemplo. Fortalecer el sistema de arriendo ha sido un esfuerzo de este ministerio. O sea, mira, aquí hay que derribar fantasmas. No hemos pensado jamás en eliminar el derecho de propiedad como subsidio, al fondo. Eso está fuera de discusión. Pero ciertamente hay que abrir el abanico de posibilidades. O sea, para una familia de 2, 3, 4 personas,
con un hijo, una señora, evidentemente, probablemente van a querer quedarse a vivir ahí en el lugar donde están luchando por su proyecto de vivienda. Pero puede que haya personas que están pensando en 5 años, están pensando en una apuesta, están pensando en moverse de ciudad por un par de tiempo, por una oportunidad laboral. Bueno, ¿por qué la política de vivienda no puede reaccionar a esas necesidades también? Por cierto que el arriendo tiene que ser una posibilidad. Por cierto que el Estado tiene que también saber cubrir el valor respecto a compras de alto envergadura de valor. Ciertamente el Estado tiene que también mirar a largo plazo y pensar en vivienda de arriendo en sus sectores, porque si no el sistema va a ir perdiendo factibilidad económica. Ese tipo de decisiones también se han empujado y pretendemos consolidarlas en algo que espero hablarles después, que es el proyecto de ley de planificación territorial que hoy día está en el Congreso. Pasemos a la siguiente carta. Vamos bien. Después vamos completando las cosas que nos quedan pendientes. Sí, esos son cartas de envergadura. Han tocado puros comodines. Equipamiento urbano y áreas verdes. Partamos ahí por la cosa más evidente. La oferta, el rol de la participación ciudadana en la definición de estos proyectos. Todos nuestros proyectos urbanos tienen algún grado de participación ciudadana. O sea, se hacen, ya sea los diseños, las consultorías requieren integrar las visiones de las distintas personas que viven en el sector. Ya sea, por ejemplo, en el programa de espacios públicos, se hace no solamente un grado de participación, sino que también contabilidad o testeo del uso de esos espacios públicos previo, y luego se comprueba si se creó o no se creó un mayor uso de esos espacios públicos, justamente. Eso, por ejemplo, el programa de espacios públicos. Los parques, la política de parques que se rige el año 2021 exige como un elemento central al principio la participación ciudadana de las personas que están en el entorno del barrio. Hay otros programas que probablemente sean menos participativos. Por ejemplo, el mismo programa de infraestructura sanitaria. La verdad es que qué calidad en la cañería, claro, hay más discutible. No es tan discutible finalmente. Pero, por ejemplo, en pavimento participativo, hoy día lo que se exige es básicamente que las familias se organicen y puedan poner algo de presupuesto. Pero estamos pensando, y hemos hablado con el ministro, a ver si alcanzamos dentro de este gobierno a establecer un grado mayor de participación. Quizás pensar en detectar qué zonas específicas de un barrio son aquellos que el programa debe invertir y no en toda la habilidad de un sector. O pensar también el tipo de materialidad que debe utilizarse, porque pues es que vamos a estar por algo más barato, pero que sea más permeable al cambio climático. Ese tipo de opciones sí se toman en los programas, en los planes. Y lo último, que si no me van a matar en el equipo, por cierto, que los programas, la fuerza más participativa que tiene el Ministerio de Urbanismo, o sea, yo diría donde hay más contacto con la ciudadanía, a propósito de qué tipo de ciudad queremos, es ciertamente en los programas Quiero mi barrio, pequeñas localidades y en regeneración de condominio, donde hay una constante discusión con las familias que viven en sectores barrios, pequeñas localidades y en algunos programas de reconstrucción respecto a qué tipo de barrio queremos, qué tipo de inversión queremos realizar, qué queremos priorizar. Y esa participación no solamente es importante por la obra que generamos, sino también porque hay un valor social en esa participación. ¿Pero es la equidad el valor social más importante que se busca o no? Cuando hablamos de áreas verdes, porque siempre hablamos de que hay una significativa diferencia entre distintas comunas, no solo en Santiago, sino me imagino que ocurre también a nivel regional. Entonces uno lee cantidad de metros de áreas verdes por ciudadano y la verdad es que hay una inequidad bien relevante. Absolutamente, o sea, al fondo estamos ahora en una comuna que tiene un acceso a áreas verdes distinto a comunas de la periferia, sí. al fondo que efectivamente ejecutaron muchas viviendas. Y ahí yo creo que hay un elemento central. A ver, en cuanto a equidad, no hay mucha participación que realizar. O sea, es evidente que el número de áreas verdes del estándar está bajo lo que estableció el mismo CIEDU, que es elaborado por el Ministerio de Urbanismo, y que son los estándares urbanos, en comunas que tienen 2-3 metros cuadrados por persona, por ejemplo San Miguel, que tiene menos de 2. Y ahí el parque en la Ciudad del Niño, donde vamos a ejecutar vivienda, compramos un terreno, vamos a ejecutar un parque justamente para aprovechar el proyecto de vivienda para aumentar la cantidad de áreas verdes. Ahora, el cómo de ese parque, qué tipo de
mobiliario vamos a requerir, qué tipo de, si hay más niños, si vamos a apostar a una participación más de ancianos, si vamos a apostar a áreas verdes más abiertas o más bien juegos de agua. Ese tipo de decisiones de cómo esto sustenta y sirve al barrio donde está circunscrito y es un aporte finalmente urbano, ciertamente va a requerir la participación, y ya se ha hecho, se han hecho distintos encuentros justamente en el territorio, en el terreno, para ver qué tipo de parque se va a requerir por parte de la comunidad. Sí, pero eso es una realidad que vive en Santiago, donde hay tenido una población bien concentrada. Pero cuando tú sales de Santiago y te vas a otras regiones, probablemente el problema sea otro. Absolutamente. Y los desafíos pueden ser otros. Por ejemplo, ahí el programa Pequeñas Localidades es bien trascendental. El programa Pequeñas Localidades está basado en intervenciones de localidades de menos de 20.000 personas. O sea, y hemos intervenido 125 localidades. En muchos casos, yo me atrevería a decir que es la inversión pública más grande de esas pequeñas localidades en la historia de esa localidad. Y ahí, desde, no sé, pues las primeras inversiones son cuestiones bien particulares. Por ejemplo, letras volumétricas, que pueden gustar o no, pero respecto, oye, este lugar se llama así. Acá hay identidad a partir de este lugar. Y la verdad es que queremos hacer circuitos turísticos. Hay una relación con el fomento productivo. Este equipamiento lo queremos pensar para que dé acceso a turistas a un bien socio público o a un mirador a esta zona. Entonces, la verdad es que tú tienes toda la razón, marico. Acá hay una permeabilidad, una porosidad que creo que la mejor forma de capturarla en tema urbano es justamente a través del programa Quiero Mi Barrio y Pequeñas Localidades. ¿Algo más? ¿No se nos ocurre nada más? No, bueno, pasemos a la siguiente carta. Ya no se nos ocurre nada. Somos pésimos entrevistadores, pues, Américo. A ver, vamos con la siguiente carta. Hay especialistas. Yo quería volver un poco a... Ya. Quería volver un poco atrás solo porque nos quedan un pocos minutos de este bloque. Cuando hablamos del déficit habitacional, se calcula en alrededor de 600.000... Se calculaba. El ministerio calcula entre 600 y 700.000 unidades. Y ahí ya hay redactores, hay algunos que hablan de 1 millón. El otro día leí por ahí 2 millones. Depende cómo se lo mire. A ver, si usted considera que una persona que tiene 18 años y vive sola y quiere buscar casa es parte del déficit habitacional, ciertamente va a llegar a un número enorme al fondo. Sí, pero perdona, déjame en esa misma línea. Pero lo cierto es que ha crecido los campamentos. Por cierto. Sí, es cierto, eso es un hecho de la causa. Es un hecho de la causa y efectivamente el año 2010 llegaba a la cifra histórica más baja, que eran cerca de 18.000, 17.000 familias, y hoy día estamos en 125.000. Ahora, ahí hay una serie de factores. ¿Hay gente que se quiere saltar la fila? Siempre hay de todo, pero hay mucha gente que no puede hacer esa fila en los campamentos. Porque hay gente que muchas veces ya recibió una vivienda, en primer lugar. De partida también hay muchas familias migrantes. En tercer lugar, hubo una explosión de los campamentos también a propósito del estallido. El fondo del 2019 hubo varios terrenos que se ocuparon. Y la verdad es que yo tuve la suerte, o no sé si la suerte es una mala palabra. Yo trabajé en campamentos antes de trabajar en el Ministerio de Urbanismo. Y la organización social territorial de los campamentos de esos años es muy distinta a la organización social y territorial de los campamentos hoy día. Antes yo te podría decir que la gran mayoría apostaba a una solución habitacional definitiva. Hoy día hay muchas familias que no apuestan a eso. Apuestan a una eventual radicación, que en muchos casos es posible, pero que en la mayoría no es posible. Porque son áreas de riesgo, porque son rellenos sanitarios, porque son aquellos terrenos que quedan disponibles y que no son compatibles con asentamiento humano de residencial. Entonces, hay un desafío bien complejo bien complejo. Oye, a propósito de apuestas, yo los invito a hacer una apuesta. Primero vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta nuestra apuesta será ver si somos capaces en el segundo bloque de resolver el misterio de las 6 cartas restantes. Vamos a un corte y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De vuelta en las cartas sobre la mesa y junto a nuestro entrevistado Vicente Burgos,
jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dijimos que la apuesta era ahora resolver las cartas que nos quedaban en el plazo que nos queda. Vamos, Vicente, que veamos el azar. El modelo pone la carta al azar. Transporte y conectividad. Bueno, ahí es evidente la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación? Creo que de alguna forma lo habíamos hablado en términos generales, pero ahora ya de manera más específica. Por ejemplo, podríamos partir por alguna pregunta bien obvia. ¿Ustedes interactúan frecuentemente con la gente del Ministerio de Transporte? Frecuentemente en distintos planos. Entregamos el proyecto, una parte del proyecto de La Platina, y el presidente se fue a muy poca distancia a anunciar la línea 9 del metro. Y eso, el fondo, yo creo no es casual que se haya realizado esa pauta en particular en estos dos sectores, porque el fondo estamos construyendo un proyecto de vivienda, un proyecto bien grande, son cerca de 4.500 viviendas en total. Hay un parque, 12 sedes sociales, equipamiento, pero además va a estar cerca del metro, en el fondo. Y yo creo que ahí es bien central las buenas conclusiones o el buen resultado que implica cuando un proyecto está cerca del metro, cómo se sienta al tiro parte de la ciudad. Pero quiero ahondar un poco en la provocación que te hice anteriormente respecto a la interacción con el Ministerio de Transporte, porque era por un caso concreto, pero a raíz de la pregunta, digamos, del tema que nos toca desarrollar. Pero en general, ¿cuál ha sido tu experiencia de la interacción de la división y del Ministerio con los stakeholders institucionales, gobierno central, gobierno regional, municipio? ¿Hay diferencias? ¿Ha sido buena? ¿Se puede mejorar? ¿Se debe mejorar? O sea, siempre se puede mejorar, pero en cuanto a tu provocación, nosotros tenemos dos líneas bien fuertes de relación. Uno son los proyectos que nosotros ejecutamos, ya sea de vialidad o de vivienda, que ciertamente tienen que relacionarse con ministro de transporte, porque es ciertamente un proyecto que está malo, que no tiene movilidad o que no tiene transporte público, es un mal proyecto finalmente. Y eso, lamentablemente, estamos muchas veces acostumbrados a que el transporte se gestione después de que el proyecto se entrega, y eso es una mala noticia. Entonces, ahí hay una coordinación que se hace, al menos, por ejemplo, en la Cámara Republicana hay unos directorios que se hacen con la ETPMM y que se junta Servio, Ceremi, y que adelantan los proyectos. Pero me refiero con los otros ministerios, con los otros servicios. En general siempre hay una buena... hay márgenes, digamos. No, siempre hay márgenes de mejora, al fondo, porque hoy día la coordinación, el desafío siempre va a ser que hoy día depende finalmente de que la coordinación quiera realizarse. Hay esfuerzo de coordinación, está la Comisivit, hay reuniones bilaterales, hay mandatos del presidente, hay glosa presupuestaria, hay un esfuerzo de coordinación, eso no cabe ninguna duda, pero hoy día seguimos requiriendo de la voluntad de los funcionarios o de los ministros, subsecretarios que están al mando. Si hay una entidad que no quiere coordinarse, ciertamente vamos a estar en problemas, porque no va a ser muy complejo aplicar el principio de coordinación que nos rige a todos como a todo servicio público. Entonces, sí, se realizan, es mejorable. ¿Cuál es mi opinión? Aquí ya casi una opinión personal. En mi opinión, los grandes proyectos urbanos debiesen tener una persona a cargo que resuelva los conflictos al menos y que no dependa exclusivamente de la coordinación. Quizá algún momento lo que hizo Deplan o alguna otra entidad que pudiese, o las prioridades presidenciales, pero un método que nos permitiera que cuando hay una suerte de discusión se pueda resolver, o incluso, en mi opinión, deben ser los gobiernos regionales también los que toman decisiones en ese sentido, al fondo como articuladores de la inversión y de las decisiones sectoriales en el territorio. Sí, lo que pasa es que igual tú tienes ahí, a propósito de la pregunta de Gino, un problema, ¿no? Porque lo que hay aquí son muchos intereses que se cruzan. Y no cabe duda que el interés que tiene el Ministerio, ¿no es cierto?, en la mirada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de hacer ciudad, de manejar los espacios, qué sé yo, es distinta a la que tiene el Ministerio de Transporte. Por cierto. ¿Ya? Y por cierto, es distinta a los intereses que tienen cada uno de los alcaldes, ¿no? Y del gobierno regional. Y del gobierno regional. O sea, Pruebas al Canto, ¿no es cierto?, es un proyecto, el mejoramiento de la Alameda, ¿no es cierto?, que tiene varias aristas, el mejoramiento de Gran Avenida o el mejoramiento de simplemente el Paso Bandera, ¿no es cierto? Que... Donde hay distintas miradas, por cierto. Exactamente. Sí. Entonces, es muy difícil esa coordinación porque hay muchos intereses. Entonces, ahí el peso, probablemente político, del ministro, del ministerio que pese más, es el que manda, digamos. Y yo quiero hacer un detalle ahí. Dale. Las decisiones, así como la legalidad urbana,
es conflictiva de por sí, porque está en la ciudad. Las decisiones urbanas también son conflictivas porque están en la ciudad. ¿Y por qué? Por la ciudad, por definición, es el lugar donde confluyen distintos intereses, distintas visiones, donde se aglomeran personas y donde la gracia finalmente está en la aglomeración, ¿no es cierto? En que tú haces distintas relaciones. Podemos hacer este podcast porque nos juntamos y vinimos en metro, y son interacciones humanas muy ricas, permanentes, que se ven en la ciudad. Y eso hace que la ciudad sea conflictiva. Dicho eso, uno no puede negar el conflicto. Si yo estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que al final lo importante es que se tome una decisión. Que lo peor que nos puede pasar es que porque hay conflictividad, digamos, no tomo decisiones. Nadie toma decisiones. Nadie toma decisiones. Ese es el peor de los mundos. Yo no estoy abogando por la superioridad de un ministerio u otro. Solo estoy abogando por la capacidad ejecutiva de decisión de las distintas entidades, sean de oposición, sean de gobierno, porque requerimos una decisión finalmente y apostar en ella. Oye, pero ¿cómo se resuelve, por ejemplo, la diferencia de intereses? No de intereses, más bien de prioridades entre una autoridad del gobierno central, un ministro cualquiera, digamos, y, por ejemplo, el gobernador regional también cualquiera. Porque hasta el momento ese es uno de los grandes problemas hoy, junto con el traspaso incompleto de las competencias prometidas a los gobiernos regionales. Sí, lo que hace es que yo, bueno, ahí, a mi opinión, aquí, no mi opinión, la opinión del Ministerio de Urbanismo, la transferencia de competencia es un sistema complejo de transferencia de competencia. No es binario, oye, ¿quieres transferir o no quieres transferir? Sino que lamentablemente la forma de transferencia te hacen discutir por la cantidad de funcionarios, pero todos sabemos que las entidades públicas también tienen más funciones que funcionarios, entonces tampoco hay un sentido muy alto a traspasar la competencia. Muchas veces no tiene que ver con la competencia, sino que con la debilidad que va a generar la institucionalidad de nivel central. El proceso no es corto, las evaluaciones son complejas. Me parece que es un avance, pero que ciertamente hay que hacer una revisión no tanto a las competencias transferidas, sino que al sistema de la transferencia. Ese la verdad es lo que yo diría en ese caso. También ha pasado con algunos planes nuevos, los PROT, que también tienen dificultades, tiene un nivel de envergadura regulatoria baja, es básicamente un inciso. Entonces, tiene complejidades de por sí. Tu pregunta, hoy día, te puedo responder cómo es hoy día. Hoy día depende de cuál es la autoridad que más importancia le da al proyecto. La autoridad que más importancia le da al proyecto es la que está encargada de los hechos de que el proyecto se realice. Y que las coordinaciones y los CIEs y las competencias de cada uno de los ministerios, de las municipalidades, de los gobiernos regionales se den a cabo, va a requerir una gestión básicamente día a día de que esto funcione. No van a funcionar solos, van a requerir una administración político-técnica bien importante, y ciertamente va a haber un ministerio de liderazgo. Por ejemplo, nosotros, el plan de emergencia o los planes de ciudad justa, el liderazgo está por parte del Ministerio de Urbanismo. Por parte de aquellos proyectos que son relevantes al gobierno regional, el liderazgo está al gobierno regional. Entonces, ese liderazgo hoy día me parece que tiene que haber formas también, quizás legales, de poder administrarlas de mejor forma, porque hoy día es por el esfuerzo de alguna autoridad. Esa es la verdad. Oye, lo obligué a salir del tema, entonces les pido nuevamente que encaucemos, porque la pregunta era sobre transporte. Entonces era la vinculación con el tema de transporte y conectividad. Habitualmente hablamos del metro, hablamos del sistema de buses, hablamos de autopista urbana, hablamos de vía, hablamos de metrotrenes, de transporte, ¿cómo se llama? Interprovincial, etcétera. Y ahí, en todo ese ámbito, ¿cuál es la mirada de ustedes o cuál es el aporte de la división al tema general? Bueno, más allá que la cosa particular. No quiero centrarme en el metro para no ser tan centralista, digamos. No, el tema general, hay tres temas que así bien rápido. Lo primero, el tema nosotros lo vemos a través de la planificación comunal que hace cada municipio, que hace la Seremi o los gobiernos regionales en aquellos lugares donde han aceptado la competencia. Es esa planificación la que tiene que hacer un estudio de movilidad y tiene que analizar las nuevas afectaciones de la actividad pública y cuáles van a ser los transportes esperados a partir de los estudios de secta u otros antecedentes. Ese es el instrumento con el que nosotros vemos la relación entre ciudad y territorio, entre ciudad y movilidad. Ese es el oficial. Pero hay dos puntos más. El segundo dice relación con que estamos avanzando en medidas para que las entidades públicas como metro o los corredores de transporte tengan normativas urbanísticas especiales que permitan aprovechar con mayor densidad esos sectores.
Para eso estamos dando una competencia a los gobiernos regionales de poder determinar densidades mínimas en todos sectores, de manera tal de que no pueda establecer, no sea comuna a comuna, sino que haya en el corredor de transporte una densidad mínima esperable, de manera tal de que si se hubo una ejecución por parte del Estado de una movilidad o de un metro o de un tren urbano, ciertamente eso puede ser aprovechado por más personas. Esa facultad se está estableciendo a través del proyecto de ley de planificación que te comenté anteriormente, que está a punto de ser aprobado por el Senado. Esperamos que en 2 semanas más pase por la Comisión de Vivienda ya todo el proyecto. Y en tercer lugar, que ya una discusión más de largo plazo, está la plusvalía. O sea, finalmente, si es que hay una inversión pública de distintos métodos, bueno, la pregunta es cómo el Estado se hace parte también de esa plusvalía. Algo estamos haciendo con este proyecto de ley de manera tal de que el Estado pueda anticiparse y comprar y luego cambiar la normativa para aprovechar con mayor densidad. Y el último punto... Pero, un ejemplo concreto... Un ejemplo concreto, Ciudad Mapocho. Ciudad Mapocho, nosotros estamos comprando un terreno a 6 metros cuadrados y luego el cambio de normativa urbana y que va a pasar 1 metro y va a haber una línea. Nosotros creemos que va a costar el terreno entre 21 y 22 metros cuadrados. La pregunta es, ¿dónde se van a ir esos 16 de metros cuadrados? ¿A dónde se van a ir? Hoy día las capta un desarrollo inmobiliario. No es que tenga nada en contra de ello, pero es quien hizo la apuesta inmobiliaria. Lo que hicimos comprando el terreno anteriormente, anteriormente a este cambio normativo y a esta inversión pública, es que vamos a poder reinvertir esa inversión, ese valor que genera a través y que se captura a través de los arriendos de vivienda o a través de los arriendos de equipamiento, la reconversión de edificios, se va a poder reinvertir el mismo territorio y si es que nos va muy bien, vamos a poder utilizar parte de eso en la compra de nuevos terrenos, generando una suerte de fondo de inversión pública que permita canalizar otras compras de terreno. A eso me refiero con una... Excelente idea. Es que no es una idea, ya compramos el terreno. Y esto se hace a través de una cuestión que se llama, perdón lo técnico, las glosas 7, que es una glosa presupuestaria de asociatividad que tiene los servios con distintas entidades. En este caso es Serviu, que se asoció con Desarrollo País y con la Municipalidad de Quinto Normal a través de un convenio de plan maestro, a través de las facultades de la Cormu, de las que heredaron los servicios de la Cormu, y ese método, que hoy día está proglosa, estamos canalizándolo a través de una facultad permanente que van a tener los servicios, justamente a través de la modificación de la ley, de este proyecto de ley de planificación e inversión territorial. Te quiero sacar un tema mucho más pedestre, ¿no? Pero cotidiano y contingente, que tiene que ver con vivienda, espacio público y transporte. Aquí en el Metro Escuela Militar, como en otros lugares que son de espacios públicos, se están utilizando como, no te voy a decir garitas de transporte, ¿no? Pero como estaciones permanentes de buses transitorios, que afectan entonces al bienestar del ciudadano que hace uso de esos espacios públicos. ¿Cómo pueden intervenir ustedes como Ministerio de Vivienda? ¿Cómo intervienen? Ahí hay una dificultad importante, porque efectivamente lo ideal sería que esas garitas fueran terrenos particulares del Ministerio de Transporte, pero el Ministerio de Transporte no tenía esos terrenos y en muchos lugares es muy caro comprar esos terrenos. Entonces, el Ministerio de Transporte ha adquirido algunos terrenos justamente a través de Desarrollo País para poder habilitar estos como paraderos y como garitas de buses y que no ocupen espacio público. Pero eso es un trabajo de largo plazo que incluso estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Transporte para facilitar que el uso de suelo de esos terrenos que estén comprando pueda permanentemente entenderse como parte de como siempre admitido, y sacar finalmente a los buses detenidos del espacio público, porque efectivamente nosotros creemos, y el Ministerio de Transporte también entiende que eso es lo menos deseable dentro de los usos de espacio público. Es una externalidad negativa. Tan poco deseable, y esto es bien impopular, como el estacionamiento en el espacio público. O sea, la verdad es que van a acusar de anti-auto, pero mientras menos, y yo estaciono en la calle frente a mi casa, pero mientras menos autos tengamos estacionados en el espacio público, mejor, porque eso permite que el espacio público pueda utilizarse de distintas formas. Recordemos que el auto estacionado es ocupar finalmente casi 10 metros cuadrados de auto, entonces, para un lugar que no se va a ocupar. Entonces, a nosotros hemos tratado de al menos combinar las distintas tipos de movilidad. Ahora, aunque no hayan autos, no van a dejar a los cabros chicos jugar pichanga en la calle como era antes, así que no sé cuál... Se puede, uno puede pedirle a la municipalidad cierra la calle para algunos eventos. En mi calle lo hacemos, por ejemplo, perdón por el caso referencial, pero los últimos de septiembre hacemos eso chicos y en el año nuevo, y es impresionante, los niños se ponen a andar en bicicleta, se arriendan camas saltarinas, la calle
pasa a ser un espacio público, porque la calle es un espacio público y es bien importante tratar de combinar, no digo todos los días, pero al menos encontrar espacios de encuentro en la comunidad en Bueno, en es espacio verdad, pero público. también reconozcamos que, por ejemplo, de todos los programas de vivienda sociales anteriores, solo como comentarios, no para polemizar, ¿cierto? Que Polemicemos. eran de menos metros cuadrados, evidentemente, nunca contemplaron tampoco estacionamiento. Entonces nos vemos con amplias zonas residenciales, sobre todo en sectores de mayor vulnerabilidad social, donde el auto que compramos hace 15 años y que es un tesoro de la familia, tiene que quedar en la calle y ocupa espacio público. Absolutamente. Hoy día, de hecho, hasta hace poco antes era 1 cada 2 estacionamientos, la exigencia de vivienda social, y hoy día es 1 a 1. Lo que ha permitido solventar el problema, pero ha generado otro, que hoy día los terrenos tienen que ser más grandes. Sí, entonces claro. la vivienda sale más cara. Como te digo, siempre las cosas tienen cosas buenas y malas, y hay que ir viendo también cómo uno va alterando o modificando normativa para estar finalmente acorde a los tiempos. Ya, la cosa buena es que tenemos que cumplir la promesa de tocar todos los temas en el ¿Cuántos tiempo quedan? que nos... Quedan 4. Cuatro. Así que vamos rapidito porque ya estamos Ya, a pocos minutos. vamos a ir más rápido ahora. Fomento productivo. ¿Cuál es la vinculación? La más general. Sí, mira, un buen proyecto de barrio va a generar fomento productivo. El programa Quiero Mi Barrio y pequeñas localidades han logrado, por ejemplo, relacionarse con algunas pymes o organizaciones territoriales que invierten en el territorio, que invierten en el sector. Por ejemplo, en Pomaire, pequeñas localidades, hubo una relación con los productores de artesanía, y que de alguna forma influyó en la ejecución de la vialidad, perdón, de las veredas donde se van a ejecutar. Entonces, sí hay una relación, particularmente cuando el espacio público es parte de ese fomento productivo que se relaciona en distintas comunidades. O sea, no es directo, pero por ejemplo también hasta hace poco hicimos mucha inversión en el programa Barrios Comerciales. O sea, era inversión en espacio público a propósito de resaltar barrios comerciales. Entonces, sí hay una relación que, si bien no es directa, ciertamente tiene en el espacio público una relación, digámoslo así, virtuosa. Pero la existe. determinación de la zonificación también es parte de sus Por competencias, cierto, ¿no? Por cierto. Entonces... Y los permisos también. O sea, nosotros ahora hicimos un proyecto de ley que ya aprobamos de agilización de permisos de edificación, donde uno de los elementos centrales era fomentar la actividad inmobiliaria, justamente porque ya estamos con problemas, y tratamos de bajarle la carga de trabajo a las instituciones de obras municipales para que puedan revisar particularmente aquellos proyectos más importantes, de mayor envergadura, y algunos más pequeños que pasan a ser derechamente declaración de arquitectos y arquitectas, porque justamente lo que pretendemos es que existan más proyectos en el sector, y eso también tiene relación con el fomento productivo de las ciudades. Yo entiendo que parte del tema del desarrollo productivo tú lo tocaste al principio, ¿no? Cuando planteabas que la manera de intervenir la ciudad era una manera de hacerla de una forma integral, ¿no? Entonces, cuando uno planifica, me imagino cuando ustedes piensan en hacer ciudad, en construir un nuevo barrio, en diseñar un nuevo barrio, lo hacen pensando, además de implementarlo con servicios y espacios públicos, lo hacen además pensando en la capacidad que esta ciudad tiene para autosustentarse, ¿no? Absolutamente. Que es la naturaleza, por lo demás, de las comunas, ¿no? No, y por eso en muchos proyectos los primeros pisos se dejan espacios para arriendo, se dejan espacios de comercio, justamente porque no son solamente viviendas. Y aquí, qué cosa más atroz que cuando en este barrio no hay, tengo que moverme 10 cuadras para el primer comercio. Es una pésima noticia. Aquí hemos tenido la oportunidad de conocer grandes como ideas, no sé si preproyectos, anteproyectos, como por ejemplo en el tema para enfrentar el déficit del suelo. Uh-huh. No sé si lo has escuchado, el tema como de los colegios en los primeros pisos, Uh-huh. y arriba soluciones habitacionales. Sí. No, de hecho, yo creo que en algunos equipamientos hoy día en muchas comunas hay una altura desperdiciada donde se podría mantener ese equipamiento en primer y segundo piso y luego construir vivienda en altura. Yo creo que es una cuestión que hay que explorar de todas maneras. Pero nos falta inventiva muchas veces para esos casos o la normativa. Entonces, de hecho, el año pasado analizamos un caso con un grupo de estudiantes de un magíster. O sea, hay propuestas para poder analizar este punto también, aunque también nos fuimos de nuevo al fomento productivo. Vamos a la siguiente carta. Vamos, ya queda menos. Queda menos carta y menos tiempo. Así Salud. Esto ya lo conversamos anteriormente, perdona por antes de tu pregunta, pero efectivamente nosotros estamos fomentando
que equipamientos de salud se puedan ejecutar en el mismo sector donde se ejecutan viviendas. Los planes urbanos habitacionales o estos proyectos de ciudades justas, justamente en muchos casos han logrado consolidar CEFAM, han logrado consolidar CEFAM o SECOF a propósito de proyectos de vivienda, y el proyecto de la platina de ayer hicimos un cambio normativo para que la habilitación normativa, que es una facultad que tiene el Ministerio para cambiar la normativa del plan regulador, pueda incluir equipamientos de salud. Justamente en este caso para mejorar las normas urbanísticas para que se pueda ejecutar un centro de salud de mayor envergadura por parte del Ministerio de Salud, en este caso La Pintana. Bien, vamos con la otra carta, solamente porque son dos temas de servicio y yo creo que lo que va a salir aquí... Seguridad. Parece que no vamos a lograr. Seguridad. Bueno, ahí la otra vez leí un artículo muy interesante que hablaba de la arquitectura del delito, pero hablaba de la arquitectura física, como por ejemplo, cómo los barrios que se transforman, que tienen alta peligrosidad, cómo los vecinos o los que se toman esos temas van haciendo crecer las panderetas, van ampliando los metros cuadrados, pero además angostando las calles de acceso, etcétera. ¿Hay algo por ahí razonable? No, pero yo creo que un mal diseño urbano fomenta la inseguridad. Los espacios ciegos fomentan la inseguridad. Una calle mal iluminada fomenta la inseguridad. Una pandereta cerrada que no permita que la gente vea la calle, por cierto que fomenta la inseguridad. Y al contrario, sectores bien iluminados mejora la seguridad. Lugares donde las familias puedan ver qué están haciendo sus hijos, mejor la seguridad. Espacio público bien utilizado, con actividad vivo, mejora la seguridad. Entonces, mi relación entre seguridad y vivienda y ciudad me parece pero evidente. Tanto así que dos cosas. En la política nacional de seguridad se nos consultó a nosotros como ministerio y fue recogido en estos puntos justamente a propósito de cómo los barrios y cómo la inversión urbana puede mejorar la seguridad a largo plazo. Tenemos programas con la Secretaría de Prevención del Delito, y también en el diseño urbano, particularmente de estos planes urbanos habitacionales, el tema de la seguridad y un barrio, la necesidad de iluminar ciertos sectores es bastante latente, permanente, y nos satisface a nosotros como ministerio poder colaborar en esta agenda que ciertamente requiere no solamente soluciones policiales, sino que pensar a largo plazo y que el diseño de nuestras ciudades permita que el encuentro de la ciudad, de los ciudadanos, sea seguro y sea permanente, y que no dejemos espacio para usos indeseables, por decirlo de alguna manera. Y la seguridad también se relaciona con eventos catastróficos, situaciones naturales, respecto de la normativa de construcción, básicamente. Ustedes también tienen ahí un gran tema. Los planes reguladores, hoy día tenemos un grave problema de desactualización, ¿no es cierto? Hoy día un plan regulador se demora más de 8 años y eso es un drama para muchas ciudades. Uno de los elementos más dramáticos es que muchas veces los riesgos que ocurren, los catástrofes que ocurren, que son riesgos de asentamientos humanos provocados finalmente por el humano, había un estudio de riesgos que estaba listo, pero que el proceso de plan regulador que adaptaba la planificación no estaba listo, estaba en proceso o no se había finalizado. Entonces, para nosotros apurar los planes reguladores, que es el elemento central de este proyecto de ley que ya he comentado 3 veces, justamente tiene que ver con que más que un nuevo estudio de riesgo, lo que uno pretenda justamente es poder llevar adelante esos estudios de riesgo. También establecimos una facultad bien especial por 2 años. Tú sabes que hoy día cuando ocurre una catástrofe, tú tienes un decreto de catástrofe que te permite adaptar rápidamente tu plan regulador, pero tienes que esperar que la catástrofe ocurra para tener esa vía express. Nosotros en marzo de este año publicamos una ley que permitió que este estado de catástrofe no se requiera, y que si tú tienes un estudio de riesgo y no tienes un cambio de plan regulador rápido, bueno, puedas utilizar esta vía express para ajustar tu plan regulador a propósito del riesgo detectado en este estudio. Nos quedan 4 minutos, en realidad 3. Vamos con las últimas cartas. La última carta dice educación. Y educación se puede entender desde el desarrollo de la infraestructura hasta el tema de la educación en ciudad. Hablemos de algo que no hemos hablado tanto. Yo creo que un elemento bien central que ciertamente no hemos visto nosotros como división, pero que me encantaría que empezase a discutirse es, bueno, qué tipo de ciudad queremos, no solamente a propósito de discusiones del urbanista o estas columnas que nos gusta ver en el diario, o qué es lo último que dijo este arquitecto famoso, con el pelo parado, no pelo parado. Lo que importa también es
cómo logramos que el urbanismo, que la discusión de ciudad sea más porosa y se empape a distintas partes. Creo que la educación cívica en torno a la ciudad es bien importante. ¿Qué tipo de usos son deseables? ¿Qué derechos tengo yo como ciudadano? ¿Cómo participo en un plan regulador? ¿Cuál es la regulación de mi barrio? Yo he tenido la suerte de hacer clase y muchas veces pregunto, bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la regulación urbana de su barrio? Y la mayoría de gente no sabe. ¿Cuál es el tipo de altura que se fomenta? ¿Qué tipo de zonas típicas existe? ¿Qué conservaciones? En fin, ¿cuáles son los derechos ciudadanos? Porque finalmente el derecho urbanístico, la planificación son las relaciones entre lo privado y lo público. Y lo público, si es que no se emplaza por distintas personas, va a morir como una idea técnica de los urbanistas. Y nuestra idea es que ojalá se pueda generar una cultura de planificación. Y ahí creo importante que no solamente los urbanistas, sino que, por ejemplo, los concejales pueden discutir de ciudad, los consejeros regionales pueden discutir de ciudad, los alcaldes, la gobernadora. Creo que hemos avanzado, pero ya empezar a entender, generar mayores discusiones de ciudad. Ojalá que este podcast pueda ayudar en aquello, pueda inspirar o motivar a distintas personas que lo escuchan a discutir de ciudad, porque ciertamente si esto solo se queda en voz de expertos, estamos fritos. Necesitamos que muchos y muchas hablen de ciudad, y la educación cívica que podemos realizar en ese efecto ciertamente es importante. Ese es un punto pendiente ciertamente de esta gestión, y me encantaría poder tener la oportunidad de poder revisar eso, porque creo que es bien importante. No sé, en el último minuto siempre lo que decimos a nuestros invitados es que se quieren volver atrás en alguna cosa que a lo mejor omitieron o en algún error que cometieron, aunque nunca lo aceptan, pero un minuto de cierre. No, son tantos mis errores que no puedo dar cuenta de ellos, así que no voy a utilizar esa carta. La que sí es que no sé, más que revisar para atrás en este programa, yo estoy revisando para atrás lo que hemos hecho en este gobierno. Nos quedan ya 6 meses y 20 días para terminar, vamos, 15 días, o 10, no sé, pero queda poco. Creo que hay muchas cosas pendientes, pero si creo que haya habido un esfuerzo, es de tratar de consolidar el valor público que genera la inversión pública de ciudad en los proyectos de vivienda. Y eso, en estas PUH que hemos empujado, estos proyectos de Ciudad Justa, estamos tratando de consolidarlo con varias herramientas de gestión en el proyecto de ley de planificación. Yo creo que si ese proyecto se publica, si bien no va a mover grandes manifestaciones, puede cambiar, tiene la potencialidad de que muchas municipalidades regionales tengan instrumentos de gestión urbana que hoy día no existen, y que puedan ojalá transformar para bien distintos sectores los próximos 5, 10, 15 años. Así que creemos que este proyecto de ley puede sentar posibilidades de construcción de ciudad entre distintas personas de mejor manera, y estamos bien esperanzados en ese efecto. Con ese mensaje me gustaría cerrar. Bien, Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Muchas gracias por esta interesante y espero que también para ti entretenida conversación. Américo, usted como dueño de casa. Gracias, también. Vicente. De verdad que muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo tu presentación. Me encantó estar con ustedes. Yeah. Bueno, y a todas y a todos, nos vemos en un próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa.